Amén, gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Qué bonito, qué linda oración. Gracias, hermana Isabel. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendice tu palabra en esta hora. La vamos a leer. Esta es tu palabra. Hoy lo oiré, la pondré en práctica, la hablaré, la creeré, Señor, y viviré por ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy el Señor me ha dado un mensaje muy bonito, corto, pero práctico para nuestra vida cristiana, ¿verdad? Que me sirve a mí, nos sirve a todos los que somos nacidos de nuevo del Espíritu Santo. Sí, Señor. Somos sus hijos. Y por lo tanto nuestro Padre nos ama y desea lo mejor para nosotros y solo pide que le creamos a Él y que le obedezcamos. La palabra de exhortación de hoy es obediencia. Una palabra tan sencilla, ¿verdad? Muy linda, dice. Hay personas que a veces me dicen, mire pastor, yo quiero que Dios me bendiga, ¿verdad? Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer al Señor. Si queremos la bendición del Señor, tenemos que obedecer, leer su palabra y hacer lo que está escrito en ella. Así de sencillo, ¿verdad? Para que podamos recibir sus bendiciones. Es muy irónico que la gente quiera pretender pasar la eternidad con Cristo y aquí no tener tiempo para Él en la tierra. Es algo ilógico, es algo irónico. Usted tiene que sacar tiempo para tener comunión con Él, aprender su palabra y sacar tiempo y apartarse para orar. Jesús mismo se apartaba para orar y tener comunión con su Padre. ¿Verdad? Amén. Y el Señor quiere tener comunión con nosotros, como un padre amoroso que quiere tener comunión con sus hijos. La palabra obedecer viene del latín, ¿verdad? Según el diccionario de la Real Academia Española, viene de un latín vulgar, obedecer, antiguo, sobre el verbo obitier. Este verbo está compuesto con obe y audier, de audio. Es decir, que la palabra obedecer quiere decir oír. Oír, wow, excelente. Escuchar, amén. En la Biblia, obedecer es una de las acciones que ataca la voluntad de una persona hacia Dios, ¿verdad? Que es nuestro Padre. Y las normas que Él establece en su palabra. La Biblia es la palabra de Dios aquí en la tierra. Es lo que Dios dejó escrito. Es lo que Dios plasmó para nosotros seguir. Es nuestra guianza, nuestra brújula. Para nosotros obedecerla, ejecutarla y ponerla en práctica. ¿Verdad? Todos sabemos que Dios trabaja desde la esfera de la paternidad, ¿verdad? Por eso uno de los mandamientos que el Señor de su palabra es amar y obedecer a padre y madre para que nos vaya bien. Y es un mandamiento que tiene promesa, un bono para que nos dé largas días en la tierra el Señor. Amén. Amén, aleluya. Dice la palabra escuchar, esto es en el hebreo, la palabra escuchar, ahora vamos a ver obedecer en hebreo. La palabra escuchar es una forma imperativa en el verbo shema. El término obediencia desde el punto de vista bíblico opera desde la esfera de la plenitud de Dios, es decir, Él es nuestro creador y Padre amoroso y nosotros le obedecemos porque somos sus hijos amados. Dice, cuando en la Biblia dice que Moisés oyó a Yahweh, o sea, a Jehová, significa que él oyó y luego actuó sobre lo que él escuchó. Esa es la palabra shema. Es parecida a obedecer del castellano, pero con una connotación muy diferente. Es escuchar y actuar en lo que usted escucha. Amén. Amén. Eso es lo que yo encontré del hebreo. Y como ya le dije, uno de los mandamientos, Dios opera desde la esfera de la paternidad. Y uno de los mandamientos muy bonitos está en Éxodo 20:12, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea que ese mandamiento tiene un bono a la obediencia que uno da. Eso agrada al Señor, amén. 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 Y eso es maravilloso, ¿verdad? Muy lindo. Y mandan a uno que obedezca. ¿Verdad? Pero la pregunta sería, ¿vivimos en una sociedad
plagada de muchos pensamientos. El hombre no obedece a Dios. El hombre hace lo que le da la gana. La maldad se acrementa en estos días. Y nosotros somos llamados a ser diferentes al mundo. No imitar las cosas que están en el mundo, sino imitar todo lo que viene de arriba, lo que es eterno, lo de Cristo, ¿verdad? Y entonces surgen ahora nuevas preguntas para nosotros. ¿Qué o a quién usted está escuchando? Si la palabra obedecer es escuchar y actuar, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos escuchando hoy en día? ¿Qué es lo que alguien te está aconsejando? Serían las preguntas que nos debemos hacer. ¿Qué consejo o sugerencia le están dando a usted o a mí? Ya sea en el trabajo, en cualquier parte donde vayamos o con amistades, ¿verdad? Si esas personas que nos están dando el consejo o la sugerencia son creyentes de la palabra o no son creyentes de la palabra. Si esa persona que me está dando el consejo vive la palabra, practica la palabra, entonces el consejo de esa persona va a ser un consejo sabio, bueno. La palabra dice en Proverbios que en la multitud de consejos está la sabiduría. Amén. ¿Verdad? Pero usted me dirá, bueno, pero ¿cómo yo voy a saber qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿O qué guía me va a dar el Señor para mi vida? Bueno, en primer lugar, para que Dios me guíe, yo debo de aprender a escuchar su voz, su palabra. Ahí está la voz de Dios en su palabra. Amén. La cual la dejó impresa en su palabra, la Biblia. Y tengo que sacar el tiempo para orar, para estudiar, para meditar en ella. Amén. Y seguir sus pasos. Salmo 119, 105 dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. El Señor quiere escucharnos, amén. Mi vida está de continuo en peligro. Este es el salmista David. Mas no me olvidaré de tu ley. Ley que es la palabra. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Amén. Por heredad los he tomado, tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Por ahí dicen que el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Aleluya. Qué lindo lo que decía David, ¿verdad? El 111 dice, continúa. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo, o sea, constantemente, hasta el fin. Y eso lo dijo el rey David, ¿verdad? Qué lindo. Él fue, dice la palabra que el corazón de él era un corazón parecido al corazón de Dios, a pesar de que era un hombre imperfecto que cometió muchos errores, debilidades, como todo ser humano, pero tenía algo que se acercaba ¿a dónde? A Dios. Tenía intimidad, escuchaba y actuaba, obedecía y él salía. Y todas las guerras que él tuvo, él las ganó, porque fue obediente, porque fue un hombre que puso su fe y su esperanza en Dios. Amén. Ahora surge la pregunta: ¿en qué confía usted cuando está pasando por momentos difíciles? Amén. Por una prueba, ¿verdad? Mi confianza tiene que estar puesta en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Hay 3 puntos o aspectos que quiero abordar el día de hoy acerca de esta exhortación, de este mensaje, acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Amén. El primero es: debo leer y estudiar bien su palabra. Ese es el punto número 1. El 2, debo confiar poniendo toda mi fe y confianza solo en Cristo. Y el tercero, que es el más difícil, debo de obedecer siempre. Amén.
Amén. Hay que obedecerle al Señor todo el tiempo. Ese es el más duro, el último, la obediencia, ¿verdad? Recuerdo cuando recuerdo cuando mi pasado pastor William García, que fue el que nos casó a mí a Silvita y nos pastoreó, ¿verdad? Me bautizó, me dio la Biblia, nos dio clase, me contó su testimonio. Ya él está en la gloria del Señor, sí, él está en la gloria. Y era un hombre muy edad avanzada, pero muy sabio, muy sabio. Dicen que él se enamoró de Ana, su esposa, y que él la vio pasar y le gustó y la siguió y entabló una conversación con ella, y doña Ana le dijo: bueno, si usted quiere algo conmigo, venga a la iglesia. Porque él le preguntó: ¿a dónde vas? ¿Qué pasas por aquí todas las tardes? Yo voy a la iglesia. Le digo: si usted quiere, lo invito, vaya a la iglesia. Entonces él dijo que como la muchacha era bien bonita y él era un muchacho joven, él se fue a la iglesia. Entonces, estando en la iglesia, él le expresa sus sentimientos a Ana y le dice: Ana, usted me gusta. Y le dice: bueno, para eso usted tiene que recibir a Cristo. Entonces le dice: pero eso está fácil, dijo él. Eso está fácil, eso no es nada. Jamón comido. Entonces, fue un día a la iglesia y cuando hicieron el llamado, que quien quiere recibir a Cristo, pedir perdón por sus pecados, hacer una oración, él pasó. El primero que levantó la mano fue el pastor William, cuando era un muchachito de 20 y pico de años. Él pasó, dice, y recibió al Señor, papá. Entonces se le acercó a Ana y le dice: bueno, Ana, supongo que ya recibí a Cristo, ya podemos ser novios. No, un momento, le dice Ana, ahora tenemos que esperar a que usted dé fruto. ¡Ay, madre! ¡Qué tremendo testimonio! Creo que estuvieron casados más de 65 años. Para la gloria de Dios, ya partieron con el Señor. Pero la vida de ellos fue de impacto para mí, Silvita, ¿verdad? Qué lindo cuando usted ve personas obedientes en el reino de Dios, ¿verdad? Que hicieron su propósito, su llamado y sembraron en nosotros. Eso fue maravilloso, el testimonio de él, nunca se me olvida. Pero hoy vivimos en una época relativamente peligrosa, ¿verdad? La gente no quiere esperar. La gente me ha dicho a mí: pastor, me quiero casar, ore por mí, me quiero casar. Y eso es algo bueno. El problema es cuando la persona entra en desesperación, cuando la persona no quiere esperar en el Señor. Y ahí es donde vemos los errores. Qué lindo es cuando las personas, como le decía el testimonio de mi difunto pastor William, hacen las cosas bajo la palabra de Dios y esperan a la manera del Señor. Y dieron fruto, dieron un testimonio. Creo que tuvieron como 6 hijos, ¿verdad? Y una pila de nietos, que ahí fue bellísimo. Bellísimo, para la gloria de Dios. Triste es cuando las personas me dicen: me quiero casar. Y eso está lindo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no puede agarrar el primer loco que se le aparezca en el camino, ¿verdad? Que dicen: sí, yo acepto a Cristo, pero no esperamos a que dé fruto. Y ahí vemos pues los fracasos, lamentablemente, ¿verdad? Vamos a leer la palabra en Hebreos 9:27, ¿verdad? Que dice, hay personas también que me han dicho, pues, lamentablemente, antes de leer Hebreo, mire, lamentablemente vivimos en una humanidad egoísta que vive haciendo lo que le da la gana, sin saber que Dios tiene un reloj de cada persona, y cuando el tiempo de su vida se acabe y ellos partan de esta vida, si no han llegado a conocer a Cristo, va a ser muy tarde para ellos. Amén. Pero si la persona se arrepintió de sus pecados y aceptó al Señor, ella estará en el lugar más lindo que tiene el Señor reservado para los que le aman, ¿verdad? Amén. Pues recuerde que una vez muerta la persona, Dios no concede segundas oportunidades a nadie. Las oportunidades se dan aquí en vida. Amén. Hebreos 9:27 dice: amén. Y de tal manera que está establecido, ¿por quién? Por Dios, para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, no hay forma de que usted, saliendo de esta vida, vaya a un lugar donde usted vaya a purgar sus pecados
pasar un tiempo ahí y después se limpia y entre al cielo. No existe en ninguna parte de la Biblia, de la Escritura. Dios estableció a los hombres morir una sola vez y después el juicio. Todos tenemos un reloj y un tiempo y tenemos que pedirle al Señor sabiduría para vivir esta vida y para tomar sabias decisiones, y para eso se necesita la obediencia a Dios y a su palabra. Amén. ¿Verdad? Romanos nos da otro consejo acerca de este mundo. En Romanos 12:2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, agradable y perfecto. Entonces tenemos que la palabra de Dios nos dice que a pesar de que vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de circunstancias difíciles, que vamos a tener pruebas, renovemos nuestra mente y cambiemos nuestra manera de pensar. Porque si cambiamos la manera de pensar, ¿qué pasa? Cambia nuestro mundo. Cambia nuestro mundo, nuestra manera de hacer las cosas. Amén. La Biblia es el manual de instrucciones que Dios nos dejó. Por eso nos guiamos por su palabra. Los cristianos tenemos que ser obedientes a su palabra. Hebreos 12:5 dice: pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia. Oiga, qué lindo lo que nos habla el Señor. Ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Aleluya. O sea que así como su padre y su mamá le daban su toquecito, el Señor con amor lo va a corregir a usted. Amén. Para que usted no se salga del camino. Sí. Amén. 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 Qué linda es la palabra de Dios, muy ¿verdad? Linda, muy linda. Pero, ¿qué necesitamos las personas que buscamos del Señor para obedecerle? Necesitamos la intervención de su Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos guía a toda verdad. Sí. Porque ¿cómo yo voy a obedecer a Dios si vivo un cuerpo de carne y de hueso? Un cuerpo que todo le gusta, un cuerpo que pide, todo le gusta al cuerpo. Y a veces las cosas que le gustan al cuerpo son las cosas que Dios le dice, no. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo nosotros obedecemos? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y a su palabra que nos revele cómo nosotros debemos actuar en diferentes etapas de nuestra vida, en diferentes situaciones. Proverbios 3, 5, 8 dice: fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otra versión dice: opinión o conocimiento. Reconócelo en todos tus caminos. Es decir, hagamos a Dios parte de nuestra vida y nuestras decisiones, y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Aleluya. Amén. Honra al Señor con tus bienes. Otra versión dice riqueza. Sí. Y con los primicios y con las primicias de tus frutos. Así tus graneros se llenarán de mosto. Eso quiere decir, el mosto es vino nuevo. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Wow. Tremenda la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver un caso en las Escrituras de un hombre, sí, proverbio, de un hombre muy joven,
Ya le voy a decir dónde está. Proverbios 3:5-8. Ok, vamos a ver en la escritura un hombre muy joven que decidió obedecer al Señor. Y antes de obedecer al Señor, él obedecía a su líder. Y estamos hablando de Josué. Josué era un muchacho que servía a Moisés en su ministerio, podemos decirle así, ¿verdad? Y esa historia la encontramos en el libro que lleva su nombre, el libro de Josué. Vamos a buscarla porque okay. Josué 6, la historia está del 6, 20 al 25. Espérate, no, esa no es. Josué 1, 5 al 9. Esto es cuando ya muere Moisés. Y el Señor le dice a José que ya Moisés ha muerto, porque ellos lo vieron subir a la montaña y de ahí nunca salió, ¿verdad? Y el Señor le dice a Josué en 1, 5 hasta el 9, dice: nadie podrá derrotarte jamás. ¡Wow! ¡Qué promesa! Porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré, pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometía a sus antepasados. 7. Solo te pido que seas muy valiente y fuerte, así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi siervo Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas, y te irá bien por donde quiera que vayas. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Lo que trae la obediencia a este muchacho. ¡Aleluya! Él puso en práctica la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos más adelante en Josué 6, 20 al 25, que él estaba en una situación difícil, ¿verdad? Y él quería conquistar una ciudad, pero la ciudad tenía unos muros impenetrables, eran gigantes, y nadie podía entrar, y ellos se jactaban de que esa ciudad nadie la podía tomar. Y él comenzó a pedirle: Señor, ¿cómo hago? ¿Por dónde entro? ¿Por dónde voy? ¿Pero qué hago? Él no sabía cómo en su fuerza. De repente, ¡frum!, viene un ángel y él saca la espada y le dice: ¿tú eres de los nuestros o del enemigo? No, mi amigo, aquí no, yo soy del ejército del cielo y he venido a traerte un mensaje, que Dios ha entregado la ciudad y a su rey en tus manos. Pero él lo que tenía que hacer era obedecer las instrucciones de Dios. Luego Dios le habló a él en Josué 6, 20, 25, dice que Dios le dijo que diera 6 vueltas. Cada día, una vuelta por día, 6 vueltas alrededor de la ciudad. Y en el 7º día diera 7 vueltas más. Oiga, si el muchacho se pone a decir: pero acá, ¿cómo es? Yo no entiendo. ¿cómo se va a caer un muro? ¿Cómo yo voy a entrar a una ciudad dando vueltas? Pero él no cuestionó. Él fue donde los líderes de las tribus y le dijo: el Señor me ha dicho que le demos vuelta a la ciudad. 7, y en el 7º día le demos 7 vueltas más. Me imagino que la gente de la ciudad estaban diciendo: ¿y esto qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿De trabajo? Que esta gente está tostada, están dando vueltas, y no sabían nada, ¿verdad? Pero el Señor sí sabía todo lo que estaba haciendo. Exacto. A veces tenemos que obedecer cuando lo que Dios nos dice no tiene sentido, no tiene ni lógica. Cuando Dios le dice: ve a tal parte, que ahí te voy a explicar algo. A veces tenemos que obedecer cuando las cosas no tienen sentido, porque es Dios el que sabe todas las cosas y Él prueba nuestra fe y nuestra obediencia. Amén. Amén. Josué 6, 20, 25 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, las trompetas, dice otra versión. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. ¡Wow! El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes
viejitos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, estos son los espías que él había mandado, porque él mandó unos espías: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron a la casa de Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron toda su pertenencia. Y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que José había enviado para reconocer Jericó. O sea, había una mujer prostituta, pero aparentemente había escuchado, oído y obedecido. Había escuchado las maravillas del Dios de los hebreos. Había escuchado de un pueblo que fue esclavo. Había escuchado que su Dios les abría el mar. Y ella estaba en Jericó, donde adoraban 20,000 ídolos. Pero ella se dio cuenta de algo: que el Dios de ellos les estaba dando victoria. Que ellos, a medida que avanzaban, donde ponían el pie, era de ellos. Otra decisión era de ellos. Ellos seguían avanzando y seguían conquistando. Y seguían contra reinos, no importa si eran 5, 10, 20 reyes, los aplastaban. Ellos seguían conquistando la tierra de Canaán. Y ella decía: un momento, aquí la gente estaba con temor en Jericó, porque sabían de las maravillas del Dios de los hebreos. Y esa mujer, cuando vio a los espías que los andaban buscando, decidió esconderlos, ¿verdad? Llegó el general a buscarlos para matarlos y ella los escondió. Cuando los espías salieron, les dijo: solo júrame por el nombre de tu Dios, que ustedes, cuando tomen la ciudad, no nos van a matar. Porque ella sabía el poder de Dios. Rahab no era un ignorante, ella estaba escuchando del poder de Dios. Y ellos dijeron: bueno, tira una soga por la ventana que nos va a servir de señal que ahí tú estás. Y nosotros no te vamos a tocar a ti, ni a tu parentela, que esté ahí en la casa viviendo y tus cosas. Y así fue. Ese fue el pacto que estuvieron. Y ella, pues, no solo se jugó el pellejo, porque si llegan a descubrir los espías, la matan a ella y matan a toda su familia. Ella se jugó el pellejo, porque creyó, por fe. Y ella está contada como de los descendientes de la línea de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Una mujer se convirtió, creyó en el Dios de Abraham, en el Dios de los hebreos, en el Dios que hace milagros. Amén. 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 En Cristo la obediencia, vamos a ver ahora en la vida del cristiano, se considera una virtud, ¿ok? O una manera de proceder. Y es un deber de toda persona creyente nacida de nuevo el obedecer a Dios y a su palabra. La obediencia, pues, es algo que tiene que estar dentro de nuestro ser, ¿verdad? Amén. Por tanto, tiene una relación de obligación para con nuestro Padre Celestial. Él es nuestro creador, nosotros sus hijos. En ningún caso se debe de entender como una sumisión a la fuerza. No, sino algo de nuestra voluntad, rendirla al Señor. Amén. Amén. Jesús fue obediente a sus padres terrenales y al Padre Celestial. Oiga, eso está en Lucas 2, 41, 51. El niño se les pierde en una caravana. Ellos venían de la pesa de la fiesta de la Pascua, del Pesach, que celebran los judíos cuando Dios los rescata de Egipto. Ya sabemos que Egipto es el mundo y la esclavitud era el pecado. Dios nos rescata físicamente, a nosotros nos rescata espiritualmente, nos saca del mundo y del pecado también a través de Cristo.
pues los padres de Jesús venían de esa fiesta, iban en una caravana. Me imagino que José pensó que Jesús estaba con María, María pensó lo mismo, o pensaba que estaban con los otros muchachitos, la parentela, y se dan cuenta al otro día que Jesús no está ahí. Y dicen, bueno, ¿no estaba contigo? No. Y se regresan, ¿verdad? Se regresan a buscar al niño y lo encuentran en el templo. Amén. Los evangelios los relatan que él estaba hablando con los doctores de la ley, ¿verdad? A la edad de 12 años. Y María le dice, pero hijo, ¿por qué has hecho esto? Este no eres tú. ¿Cómo es posible que nos hiciste esto? Y el niño le dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. En ese momento ellos no entendieron nada, pero de ahí en adelante Jesús se sujetó a sus padres. Ya no pudo andar por ahí haciendo lo que le gustaba hacer él, ¿verdad? Sin embargo, los doctores de la ley se maravillaron de la sabiduría del niño. Note que estos doctores de la ley no son los que aparecen más tarde. Estos son gente que les fascinó la sabiduría, la iluminación que Jesús le dio a ellos en el templo. El relato usted lo puede ver en Lucas 2, 41, 51. Por causa del tiempo no se lo puedo leer todo, ¿verdad? No, está bien. Pero también tenemos Mateo 26, 36, 39, donde dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Esto es ya Jesús ejerciendo su ministerio, ¿verdad? A la edad de casi 33 años, a los 33 años. Entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llamaba Getsemaní. En hebreo es apretar. Y la palabra para maní es Mashiach, que es aceite, exprimir aceite. Por eso a Jesús se le llama el Mashiach, el Mesías, que quiere decir el aceitoso, el ungido. Amén. Esa es la palabra hebrea. Él estaba en el jardín del Getsemaní con sus discípulos. Aquí dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Qué horrible la depresión que tenía el maestro, el Señor. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús se sometió ¿a quién? A los padres terrenales y al Padre celestial. O sea, nosotros somos resultados de la obediencia de Cristo. Amén. Usted y yo somos resultados de obedecer al Señor. Así que siempre que usted esté en una situación, no sepa cómo obrar, no sepa cómo hacer, usted le puede pedir al Espíritu Santo que le dé sabiduría. Él nos guía a toda verdad. Y usted le dice, Señor, yo no quiero hacer algo que no sea conforme a tu voluntad. No sé cómo decidir, no sé cómo obedecer en esta situación. Guíame. Y el Señor está aquí, ha dejado su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, para que podamos obedecerle, porque en su carne usted no va a poder obedecer. Su carne le dice, está muy frío afuera, agárrate un chocolatito caliente y olvídate de la iglesia, porque así es la carne es débil. Amén. Pero gloria a usted, gloria a Dios por ustedes, que tuvieran un espíritu diferente, que tuvieron fe, retaron el tiempo, retaron el frío y aquí están recibiendo la bendición de Dios vivo, la palabra de Dios. Así que no seamos como el resto del mundo, limitemos las cosas del mundo, obedezcamos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Hay una anécdota que le oí a un predicador muy bonita, que se la quisiera dejar, que se llama el chivito loco. Y resulta que había en la manada un chivito que le encantaba brincar, que iba de arriba a abajo. El chivito era tremendo.
La mamá ya no hallaba ni qué hacer con el chivito. Le decía: chivito, por favor, hijito, hace caso cuando venga el pastor y nos lleve al pasto. Pero el chivito quería irse para el otro lado, donde había un manantial, aquello bello, precioso, parecía un espejo. Y le decía: ¿sabe qué, mamá? Yo estoy cansado de andar aquí con este montón de ovejas y de chivo y de cabro. Yo quiero ir allá, del otro lado del valle, donde está el manantial. Ay, dijo: eso no podemos hacer nosotros. ¿Por qué no, mamá? Porque ahí es donde llegan a beber agua los leones. Y le dice el chivito: ay, qué león y qué tontera, yo quiero ir para allá. Y en una de esas el chivito desobedece a la mamá y se va por la vereda, por la montaña, y llega a aquel lugar lindo, aquel paisaje bello, aquellos árboles, aquel chorro de agua, aquel manantial, aquello precioso. Y el chivito está fascinado. Uy, esto es muy bueno. Dice el chivo: ¿por qué yo esperé tanto tiempo para venir acá? La verdad es que yo fui un bobo. Y cuando el chivito está así viendo su reflejo, aquello bello en el agua, dice: qué lindo, qué espectacular. De repente al lado de él ve el reflejo de una cara y es un león. Amén. El chivito dice: la verdad es que nosotros los chivos hablamos solo estupideces y boberías. Mejor hubiera hecho caso a la voz de mi madre. Amén. Así Dios quiere que nosotros hagamos caso. Es una anécdota divertida, la del chivito loco, pero nos deja ver que el Señor quiere lo mejor para nosotros. La desobediencia trae consecuencias. La obediencia trae recompensas. Obedezcamos a Cristo, que Él nos va a bendecir. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Amén. Gracias por su palabra tan linda.